Lunes 5 de junio. ¿Libertad en Cristo? Comillas, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. ¿De qué está advirtiendo Pedro en este versículo? ¿Qué dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, que ayuda a explicar su preocupación? ¿Cuál es la importancia de la palabra libertad en el versículo 19? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el lenguaje más fuerte posible, Pedro está advirtiendo a sus lectores contra los peligros de los falsos maestros. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 21, advierte que estos falsos maestros, aunque prometían libertad, en realidad llevaban a las personas a la esclavitud. ¡Qué perversión completa del Evangelio! La libertad en Cristo debería significar libertad de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versos 4 al 6. Cualquier concepto de libertad en Cristo que deja a una persona bajo la esclavitud del pecado es el tipo de error sobre el que está advirtiendo Pedro aquí. Aunque los eruditos han debatido la herejía específica a la que se estaba refiriendo aquí, está claramente vinculada con la cuestión general del pecado y de la esclavitud al pecado. Escucha Juan capítulo 8 versos 34 al 36. ¿De qué manera las palabras de Cristo aquí nos ayudan a entender lo que está diciendo Pedro? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sea lo que fuere que estaban presentando estos falsos maestros, estaban llevando a sus pobres víctimas, personas que recientemente habían encontrado al Señor Jesús, a regresar a su antigua manera pecaminosa de vivir. Es fácil imaginar algún tipo de evangelio de gracia barata que desestimaba la necesidad de pureza y santidad, algo que los hacía caer nuevamente en la misma comillas corrupción. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 19, del mundo de la que acababan de escapar. Con razón Pedro habló de forma tan vehemente y categórica contra estas enseñanzas y advirtió de los resultados de seguirlas. ¿Qué entiendes por libertad en Cristo? ¿De qué te ha libertado Cristo?